Hermanos, si hay algo que caracteriza este mundo en que vivimos, es lo predecible que resultan ciertos aspectos de la vida y al mismo tiempo lo sorprendentemente impredecible que pueden ser otros aspectos. La mayoría de nosotros esta semana saldremos a trabajar durante el lunes a viernes, algunos hasta el sábado, casi siempre a la misma hora. Muy probablemente regresaremos a casa a una hora muy similar a la del día anterior. Yo les profetizo que el tránsito seguirá siendo caótico. Nosotros enfrentaremos en el trabajo frustraciones muy parecidas, y las noticias que leeremos en los periódicos y veremos en la televisión y en la internet nos parecerán una película repetida con diferentes actores. La vida en este mundo es increíblemente monótona, repetitiva. Todo es de rutina, decía Alberto Cortés en una de sus canciones, como de costumbre. Todo es una larga planilla de hastío, se estiran las horas como de costumbre, habitando todas un reloj vacío. Sin embargo, a pesar de lo predecible y repetitiva que puede llegar a ser la vida en muchos aspectos, al mismo tiempo nos sorprenden muchas cosas que desafían por completo nuestras expectativas. La vida del hombre en este mundo está muy lejos de funcionar con la precisión de un reloj suizo. Hacemos las cosas de cierta manera esperando ciertos resultados, pero al final termina ocurriendo lo que menos esperábamos que ocurriera. Un individuo es sumamente responsable en su trabajo, todo lo hace con esmero, en el tiempo prometido, pero el que recibe la promoción es un empleado mediocre porque es íntimo amigo del jefe. Algunos creyentes sufren enfermedades severas y mueren a temprana edad, mientras algunos delincuentes gozan de buena salud y viven una larga vida. Padres piadosos tienen hijos impíos, padres impíos tienen hijos piadosos. Ese tipo de cosas, el diccionario de la Real Academia lo define como paradójicas. Vivimos en un mundo paradójico. La lógica nos dice que las cosas deberían suceder de cierta manera, pero a veces suceden de la manera opuesta. ¿Cómo podemos explicar eso? Y lo que es todavía más crucial, ¿cómo se supone que debemos vivir en un mundo tan complicado? La mayoría de las personas preferirían vivir en un mundo más lineal, en un mundo más simple, más predecible. Al que hace lo bueno debería irle bien y al malo debería irle mal. Pero mis hermanos, ¿no es verdad que muchas veces las cosas no suceden así? Dice el autor de Eclesiastés en Eclesiastés capítulo 8 versículo 14: hay justos a quienes sucede como si hicieran obra de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obra de justos. ¿Cómo debemos comportarnos en medio de estas aparentes incoherencias? Bueno, eso es lo que yo quiero que consideremos en esta mañana. Por cierto, cuando empecé a trabajar en el sermón de Eclesiastés, le puse el título "No seas demasiado justo", pero para los que toman nota, en medio de la semana le cambié el título al sermón y vamos a llamarle "Viviendo en un mundo paradójico". Viviendo en un mundo paradójico. Vamos por favor a Eclesiastés capítulo 7 versículos 15 al 29. Dice así la palabra de Dios: todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto y también de aquellos no aparte tu mano, porque aquel que a Dios temes saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que hay en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque.
Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tú sabes en tu corazón que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí solo esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Lo primero que nosotros encontramos en este pasaje es la realidad de este mundo paradójico. La realidad de este mundo paradójico. Ya Salomón había dicho en el versículo 13 que nosotros estudiamos la vez anterior, hace ya varios meses atrás, que nadie puede enderezar aquello que Dios torció, refiriéndose a aquellas dificultades de la vida que nos resultan incómodas, difíciles de aceptar, pero que forman parte del gobierno providencial de Dios en el mundo. Y una de ellas es la que Salomón nos comenta en el versículo 15. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Mis hermanos, eso no es lo que esperamos que ocurra en un mundo gobernado por un Dios sabio y bueno. Al que hace lo bueno debería irle bien, y el malo debería recibir de inmediato su castigo. Pero en la vida real las cosas no siempre suceden así. Este es un mundo dañado por el pecado. Un mundo en el que los justos sufren toda clase de problemas por tratar de hacer las cosas bien hechas, incluyendo una muerte temprana en ocasiones. Y al mismo tiempo los impíos parecen que están viviendo la buena vida. Joseph Stalin murió a los 75 años, dejando detrás de él un rastro de sangre de más de 3 millones de víctimas en la antigua Unión Soviética. Y Jim Elliot muere martirizado a los 29 años de edad, tratando de llevarle el evangelio a una tribu del Ecuador. Un ateo como Bertrand Russell muere a los 98 años de edad. Y un siervo de Dios como Robert Murray McCheyne muere a los 30. Hermanos, ¿cómo podemos entender el gobierno providencial de Dios en este mundo? Eso fue lo que llenó de perplejidad al salmista Asaf. ¿Recuerdan en el Salmo 73 como dice él? En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Hermanos, he aquí a un hombre transparente de corazón. Él dice: yo tuve envidia de los impíos. Y por un momento me pregunté, llegué a preguntarme si en verdad valía la pena servirle a Dios, si en verdad valía la pena andar en sus caminos. A los impíos parece que le va bien. Más adelante, Asaf se dio cuenta de que él no estaba siendo del todo objetivo. Muchos impíos cosechan abundantemente los frutos de su impiedad aquí y ahora, aparte del castigo que les espera en el día del juicio. Eso es lo que dice Asaf en el versículo 17. Cuando entré en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hay un día del juicio, hay un día en que todos compareceremos delante del tribunal de Dios. Pero aún así, mis amados hermanos, esas excepciones que nosotros vemos en este mundo en el que vivimos perturban el corazón de muchos creyentes. Sobre todo porque no parecen encajar con algunas promesas que nosotros leemos en el Antiguo Testamento.
y en el resto de la Biblia. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 40, se le exhorta al pueblo de Israel a guardar los mandamientos de Dios. ¿Para qué? Para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Y en ese mismo capítulo de Deuteronomio, en los versículos 25 y 26, dice que los desobedientes no vivirán una larga vida por causa de su rebeldía. Sin embargo, la vida real parece desafiar esa perspectiva tan lineal de la vida humana. Y es a la luz de esta realidad que Salomón comparte con nosotros su consejo extraño en los versículos 16 al 18. Y eso nos lleva a la necesidad de vivir en el temor de Dios en este mundo paradójico. Ya vimos la realidad de este mundo paradójico. Veamos ahora en segundo lugar la necesidad de vivir en el temor de Dios en este mundo paradójico. Dice Salomón en el versículo 16: no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, ¿por qué habrás de destruirte? Cuando yo comencé la serie de Eclesiastés, yo pensaba, ¿qué yo voy a hacer cuando llegue ese texto? No seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso. Antes de explicar el significado de este texto, permítanme hacerles una pregunta. Si Dios es el estándar perfecto de justicia y Él es el estándar perfecto de sabiduría, ¿realmente pudiera darse el caso de que alguna persona llegara a ser demasiado justa o demasiado sabia? ¿Existe alguna persona que pueda sobrepasar la medida de justicia y de sabiduría que Dios demanda en su palabra? La Biblia dice en Santiago capítulo 2 versículo 10 que el que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Es imposible para cualquier ser humano llegar a ser demasiado justo o llegar a ser demasiado sabio. De hecho, en el versículo 20 de este mismo capítulo, Salomón nos dice que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿De qué está hablando entonces el versículo 16? Bueno, yo creo que Salomón está corrigiendo aquí la forma como muchos israelitas estaban reaccionando a las paradojas de la vida que yo acabo de mencionar. Si el Antiguo Testamento enseña que al justo le irá bien, ¿por qué algunas personas que dicen creer en Dios sufren calamidades e incluso mueren en su juventud? Algunos judíos, muchos judíos, llegaban a la conclusión de que eso debe ser porque a pesar de que ellos dicen confiar y creer en el Señor, en realidad no son todo lo justo que deberían ser. De hecho, esa era la forma de pensar de los amigos de Job. ¿Recuerdan ustedes? Tú dices confiar en Dios, pero tus circunstancias revelan claramente lo contrario. Algún pecado grave tú debes estar ocultando. Algún pecado grave tú tienes que haber cometido para haber atraído sobre ti tantas desgracias. Este tipo de individuos interpretan la vida en una forma sumamente simplista. Si te portas bien, te tiene que ir bien. Si te está yendo mal, es porque te estás portando mal. Ese era el problema de los fariseos. Los fariseos son el ejemplo perfecto de esta forma de pensar. Los fariseos no se contentaron con tener 10 mandamientos, sino que ellos se molestaron en detallar todas las implicaciones de cada uno de ellos, porque esta forma de pensar, ¿saben lo que puede producir a la larga? Una asfixiante escrupulosidad en relación a ciertas normas que las personas entienden que son necesarias para poder atraer la bendición de Dios. Al justo le irá bien. Ahora, ¿cómo yo sé que estoy siendo lo suficientemente justo?
Al que se porta bien le irá bien, pero ¿cómo yo puedo estar seguro de que me estoy portando lo suficientemente bien? Entonces los fariseos toman los 10 mandamientos y comienzan a pensar. El cuarto mandamiento dice que nosotros debemos guardar el día de reposo, no debemos trabajar en el día de reposo. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son las actividades que podemos considerar como un trabajo? Bueno, finalmente los rabinos terminaron prohibiendo 39 tipos de actividades que no deben hacerse en el día de reposo. 39. Arar, plantar, segar. Inclusive, si una fruta se caía en el día de reposo, aunque no la haya tumbado el judío, no se la podía comer porque esa fruta había violado el sabbat. Cosechar, trillar, aventar, seleccionar. No se puede seleccionar en el plato comida, porque eso está prohibido, eso es un trabajo en el día de reposo. De hecho, si te comes un pescado debe ser con la espina molida, porque tampoco debes sacarle la espina, eso es un trabajo. No se puede cernir, moler, amasar, peinar, hilar, entintar, bordar, retorcer, tejer, desenredar, cocinar, lavar, coser, rasgar, anudar. Aún inclusive los judíos ortodoxos hoy no permiten que se use corbata si el nudo de la corbata es demasiado complicado. No se puede desatar, dar forma o modelar, quemar, extinguir, terminar o completar una labor, escribir, borrar, construir, demoler, entrampar, esquilar, matar, desollar, curtir, aplanar, marcar o cargar. De hecho, algunos judíos llegaban a decir que no se puede usar caja de dientes en el día de reposo, porque eso es una carga. Y si tú vas caminando por la calle y de repente te cae un aguacero y la ropa se te empapa, te tienes que quedar allí hasta que se seque, porque llevar esa ropa mojada es una carga. No se puede caminar distancias muy largas en el día de reposo, más de 1 milla, porque eso ya es un trabajo. Entonces los fariseos, que eran geniales para hacer la norma y después violarla, ellos iban el viernes o el jueves a la casa que le quedaba a 1 milla, y entonces allí dejaban una muda de ropa, porque entonces ellos razonaban, si tú llegas a esa casa y te cambias de ropa en esa casa, ya es como si fuera tu morada y tienes permiso para caminar 1 milla más. No se puede comer un huevo si la gallina lo puso en el día de reposo, a menos que tú prometas sacrificar a la gallina. Las mujeres no deben mirarse en el espejo en el día de reposo, porque pueden verse una cana y ser tentadas a quitársela, y eso es un trabajo. No se puede maquillarse en el día de reposo. Ahora, imagínense, mis hermanos, a un judío tratando de obedecer cada uno de los mandamientos de Dios a ese nivel de detalle. Es imposible vivir una vida normal con ese nivel de escrupulosidad. Y no piensen que los cristianos no podemos caer en ese mismo error. Miren, mis hermanos, cuando nosotros tratamos de ganarnos el favor de Dios a través de nuestro esfuerzo, ¿cómo podemos estar seguros de que estamos llenando la medida? Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú estás seguro de que tú estás leyendo lo suficientemente la Biblia cada día? ¿Tú estás completamente seguro de que tú estás orando lo suficiente? ¿Tú estás completamente seguro de que tú estás evangelizando lo suficiente? ¿Tú estás completamente seguro de que tú estás dando lo suficiente? ¿Acaso no es posible que tal vez la ropa que tú tienes puesta en esta mañana, ahora mismo, tú hubieras podido comprar una ropa más barata y haber dado el dinero sobrante a los pobres o a las misiones? Y ese plato que tú te comiste en un restaurante esta semana, ¿de verdad valió la pena? ¿No hubiera sido mejor donar ese dinero? Por favor, hermanos, no me malentiendan. No me malentiendan. Debemos ser cuidadosos con la santidad. Debemos ser cuidadosos en el ejercicio de nuestras virtudes cristianas y en el uso de los medios de la gracia. Debemos crecer en nuestra vida de oración. Debemos crecer en la lectura de la palabra. Debemos dar con generosidad, porque el evangelio en el que hemos creído nos anuncia una salvación muy generosa. Pero podemos llegar a ser tan excesivamente escrupulosos en todo lo que hacemos que terminemos destruyéndonos. Eso es lo que Salomón está diciendo aquí.
De hecho, yo conozco personas que han enloquecido con ese tipo de escrupulosidad. Y lo mismo ocurre con la sabiduría. Todos los creyentes debemos procurar ser sabios, pero como veremos en un momento, también debemos conocer nuestros límites, porque lo cierto es que nadie lo sabe todo. Así que lo que Salomón nos está diciendo aquí en este texto es: no pretendas prolongar tu vida siendo un super santo o un super sabio, porque nadie podrá prolongar su vida de esa manera. Es más, lo que puedes hacer es acortarla. Ahora, tampoco te vayas por el camino opuesto. Versículo 17. No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? La idea del texto no es que nos está permitido hacer un poco de mal. Alguien ha dicho muy sabiamente: cuando se trata del pecado, aún un poco es demasiado. Cuando se trata del pecado, aún un poco es demasiado. Lo que Salomón nos está diciendo aquí es que no debemos entregarnos a la maldad de nuestros corazones, porque muy probablemente vamos a cosechar los resultados de una vida desordenada. Y lo que es todavía peor, no tendremos excusa cuando tengamos que presentarnos delante del tribunal de Dios. Mis hermanos, hay un mundo de diferencia entre la persona que peca por causa de las debilidades propias de vivir en este cuerpo de muerte donde todavía mora el pecado. Nosotros vamos a pecar, y aquel otro que se entrega a una vida de pecado y de maldad. Hay una diferencia. No seas necio, dice Salomón. Si te entregas a una vida de pecado, tarde o temprano cosecharás el fruto de la ira de Dios sobre ti. ¿Cuál es entonces la alternativa? Vivir en el temor de Dios. Vivir en el temor de Dios. Versículo 18. Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano. En otras palabras, lo que Salomón está diciendo aquí es: no deseches el consejo del versículo 16. No trates de ser un super santo ni de ser un super sabio, pero tampoco desoigas la advertencia del versículo 17 sobre vivir como un necio y entregarte a la maldad de tu corazón. ¿Qué debes hacer? Versículo 18. Porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Vive en el temor de Dios, porque el que le teme a Dios, dice Salomón, escapará de ambas cosas, como dice otra versión, es decir, de los dos peligros que acaba de mencionar: el peligro de querer ser un super santo o el peligro de entregarte a la maldad. El temor a Dios es la alternativa. Aquí Salomón se está anticipando a su propia conclusión en Eclesiastés capítulo 12. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Vive en el temor de Dios. No seas loco, no seas necio, no vivas tu vida como si nunca fueras a comparecer ante el tribunal de Dios. Eso es una necedad. Vivir en el temor de Dios es vivir con la conciencia de que nosotros estamos en la presencia de un Dios que es digno de ser reverenciado, un Dios que es digno de ser amado, un Dios que es digno de ser obedecido. Es vivir apercibidos de la grandeza, la gloria, el poder, la majestad, la bondad, el amor, la sabiduría, el poder, la justicia, la santidad de ese Dios que es perfecto en todos sus atributos. ¿Qué hemos visto hasta aquí? La realidad de este mundo paradójico. Aquí las cosas no funcionan como un reloj suizo. A veces la vida desafía nuestra lógica. En segundo lugar, hemos visto las ventajas de vivir sabiamente en este mundo paradójico y vivir en el temor de Dios. Las ventajas, la necesidad, de vivir en el temor de Dios en este mundo paradójico. Veamos ahora en tercer lugar las ventajas de la sabiduría para vivir apropiadamente en este mundo paradójico. Versículo 19. La sabiduría fortalece al sabio,
más que 10 poderosos que hay en una ciudad, o como dice la Biblia de las Américas, más que 10 gobernantes. Salomón parece estar balanceando lo que ha dicho en el versículo 16. No debemos tratar de alcanzar una super sabiduría, pero eso no quiere decir que debamos desistir de tratar de alcanzar la verdadera sabiduría que emana precisamente del temor de Dios. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y para probar su punto, Salomón compara a un hombre sabio con una ciudad gobernada por un consejo de 10 hombres capaces. Miren, hermanos, encontrar a un buen líder, a un solo, en una ciudad, eso es demasiado y muy difícil. Encontrar 10 es casi imposible. Pero aún fuera posible, dice Salomón, encontrar una ciudad gobernada por un consejo de 10 líderes capaces, el hombre que posee la verdadera sabiduría que proviene de Dios tendrá más fortaleza para cuidar su propia alma que la que tiene esa ciudad. La sabiduría protege nuestra mente, porque nos ayuda a ver la vida bajo la perspectiva de Dios, no de la nuestra. La sabiduría protege nuestra voluntad, porque nos ayuda a escoger los mejores métodos para lograr los mejores fines. La sabiduría protege nuestro hablar, porque nos ayuda a considerar con más cuidado qué decir, cuándo decirlo, cómo decirlo. La sabiduría, sobre todas las cosas, nos ayuda a lidiar con el más grande de los problemas que tendremos que enfrentar en esta vida. ¿Saben cuál es el pecado? El pecado tuyo y el pecado de los demás. Versículo 20. Ciertamente, eso es una de las cosas que la sabiduría nos enseña. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y es probable que el apóstol Pablo esté citando ese texto en Romanos capítulo 3 versículo 9 y 10, cuando dice: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y Salomón pasa ahora a darnos un ejemplo de la universalidad del pecado. Ustedes recuerdan cuando Pablo dice: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Cuáles son los pecados que Pablo detalla en Romanos capítulo 3? Son los pecados de la lengua. Y es interesante porque Salomón hace exactamente lo mismo. Para probar que el pecado es universal, Salomón se va a los pecados de la lengua. Versículo 21. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Alguien dice muy atinadamente que si todos pudiéramos escuchar lo que dicen todos los demás, no quedarían dos amigos en este mundo. Si todos pudiéramos escuchar lo que todo el mundo dice, no quedarían dos amigos en el mundo. Sin embargo, hermanos, a pesar de esa realidad, ay, cuando nosotros nos enteramos de que alguien ha estado hablando mal de nosotros a nuestras espaldas. Eso nos da una indignación que no se compagina con el hecho de que nosotros también somos pecadores. Somos incoherentes. Ese es uno de esos momentos cuando la sabiduría viene en nuestro auxilio y nos dice: acuérdate, en medio de tu indignación, acuérdate que tú también has dicho mal de otros. ¿O no es así? ¿O hay alguien aquí que pueda levantar la mano y decir: tú, ahí yo sí, no? Spurgeon le decía a sus estudiantes al ministerio que al pastor le conviene, oigan estos pastores, Spurgeon decía: al pastor le conviene ser ciego de un ojo y sordo de un oído. Dice: ustedes no pueden impedir que la gente hable, decía Spurgeon, y por lo tanto lo mejor es cerrar sus oídos y no preocuparse de lo que dice la gente. Hay un mundo de ocioso parloteo allá afuera, y aquel que le presta atención va a tener mucho trabajo. Mucho trabajo. El hombre sabio
sabe cómo conducirse en un mundo donde el pecado está a la orden del día, sobre todo el pecado de la lengua. Pero de la misma manera, dice Salomón, el hombre sabio reconoce sus limitaciones. Recuerden, hermanos, para que no pierdan el hilo del pasaje, Salomón está lidiando aquí con la paradoja que encontramos en este mundo caído, donde a los justos no siempre les va bien, por lo menos no desde el punto de vista humano, y donde los malos no siempre reciben un castigo inmediato por su maldad. Y lo que nos va a decir ahora en los versículos 23 y 24 es básicamente esto. Salomón dice: a pesar de todo mi esfuerzo en tratar de entender todos los aspectos del gobierno providencial en este mundo tan complejo, finalmente me doy cuenta que hay muchas cosas que yo no voy a poder entender del todo de este lado del cielo. Versículo 23: todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Salomón está diciendo: yo traté y me esforcé para poder entender qué es lo que Dios está haciendo, y no pude. Dios mismo dice a través del profeta Isaías que como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O como dice Pablo en Romanos 11:33, los juicios de Dios son insondables y sus caminos son inescrutables, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién entendió la mente del Señor? Dios tiene una mente infinita. Y en la mente de Dios están todos los sucesos que ocurren en toda su creación, y Él sabe cómo cada cosa que pasa en el mundo afecta a todo lo demás. Miren, mis hermanos, Dios tiene una buena razón para permitir que los creyentes sufran cada una de las calamidades que sufren. Dios tiene una razón, y Dios usa cada una de esas calamidades para el bien de su alma y para la gloria de su nombre. Y de la misma manera Él sabe, no nosotros, cómo y cuándo los malos van a recibir su castigo. Y cuando nosotros estemos en su presencia y nosotros podamos contemplar el gran tapiz que Dios ha venido tejiendo en su providencia a través de toda la historia humana, con todos sus tonos claros y oscuros, con todas sus formas, algunas hermosas y otras extrañas. Cuando nosotros podamos ver, mis hermanos, ese gran tapiz, ¿saben lo que va a suceder? Que nos vamos a maravillar, sobrecogidos por la inescrutable sabiduría de Dios, que puso cada hilo, cada color, cada tono, cada forma en su lugar. Pero de este lado del cielo no podemos entenderlo. No podemos entenderlo. Mi hermano, no trates de entender muchas de las cosas extrañas que ocurren en este mundo, sobre todo las que te afectan a ti. No podemos entenderlo. Pero ¿saben qué sí podemos y debemos hacer? Confiar en Él, andar en sus caminos, para que podamos ser librados de los peligros que seguramente encontraremos en este mundo paradójico. Y ese es mi último punto, versículo 25. Los peligros del pecado en este mundo paradójico. Dice Salomón: me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. En otras palabras, Salomón está consciente de sus limitaciones, ya lo vimos, pero no por eso él desiste en su empeño de tratar de entender el mundo que lo rodea, para saber cómo conducirse en medio de tanta complejidad. Y lo que él está diciendo aquí es que mientras más investiga,
y más profundiza, más claramente él visualiza la maldad del corazón humano. Esto no es un cuadro muy bonito de la raza humana. Escuchen el versículo 29. He aquí solamente esto he hallado, dice Salomón. Yo estoy tratando de entender el mundo, y les voy a decir ahora lo que yo encontré. Que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto, o como dice la Nueva Versión Internacional, Dios hizo al hombre recto, pero este se ha buscado muchas complicaciones. El mundo no es hoy como fue diseñado originalmente, y no por culpa del gobierno providencial de Dios, es por culpa del pecado del hombre. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dios le dio al hombre la capacidad de comprender y de aprovechar una enorme cantidad de recursos naturales que Dios colocó en la creación para nuestro provecho. Pero hermanos, el hombre se rebeló contra Dios, y sus capacidades, nuestras capacidades, sufrieron tal distorsión por causa del pecado, que cada avance que el hombre hace hacia el progreso parece abrir una caja de Pandora llena de problemas, llena de peligros, que ponen en riesgo la misma supervivencia humana. La dinamita no se hizo para matar. Nobel, por quien se llama el famoso premio Nobel, inventó la dinamita para otra cosa. Pero hermanos, qué terrible lo que ha hecho el hombre. Qué terrible lo que hizo el hombre. Cada progreso, la internet, qué bendición tener. Yo no me imagino vivir en un mundo sin internet. Pero cada paso de progreso que el hombre hace al mismo tiempo abre una caja de cucarachas, cacatas, 100 pies o qué sé yo cuántas cosas más. Sin contar con la sorprendente capacidad que tiene el hombre de inventarse cada vez forma nueva de pecado y de seducir a los otros a pecar. El hombre es genial en ese sentido, sobre todo en el terreno de los pecados sexuales, que es el que Salomón parece destacar en este pasaje, versículo 26. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. Y el versículo 28, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. Hermanas mías amadas, queridas, antes de acusar a Salomón de ser un machista y un misógino, y esa palabra en el diccionario de la Real Academia lo que significa es un hombre que odia a las mujeres, antes de acusar a Salomón, es importante notar que él no está hablando en este pasaje de las mujeres en sentido general, sino de cierto tipo de mujer en particular. Él la describe en el versículo 6 como aquella cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. Es ese tipo de mujer de la que nos advierte el libro de Proverbios, sobre todo en los primeros capítulos, una mujer seductora que tiene miel en los labios, pero cuyo fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos, dicen Proverbios 5:4. Pero es obvio, mis hermanos, que Salomón no pensaba que todas las mujeres son así. De hecho, en ese mismo capítulo de Proverbios, capítulo 5, él invita a los esposos a deleitarse con la mujer de su juventud y las compara con un manantial de agua fresca donde nosotros podemos calmar nuestra sed legítimamente. Más adelante en Proverbios capítulo 18, versículo 22, Salomón dice que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y en Proverbios 19:14 dice: la casa y las riquezas son herencia de los padres, pero de Jehová es la mujer prudente. Y todos sabemos cómo termina Proverbios, con un poema hermosísimo exaltando las virtudes de una mujer piadosa. Así que Salomón no era un machista, pero Salomón vivió en carne propia las terribles consecuencias de caer voluntariamente en la trampa de ese tipo de mujer seductora. Voluntariamente.
Dice en el capítulo 11 del primer libro de Reyes que Salomón tuvo 700 reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Es de ese tipo de mujer de la que él está hablando en el versículo 26 y en el versículo 28. Pero Dios ha provisto una vía de escape para no quedar atrapado en esa red. Dice en el versículo 26 que el que agrada a Dios, otra vez, el que le teme a Dios, escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Mis hermanos, sobre todo varones que están aquí, es evidente que Salomón quiere despertarnos a una realidad de la que muchos no parecen estar conscientes, que los pecados sexuales son una trampa. Ven el lenguaje, quedará preso. Son una trampa. No quieres verte enredado en la fornicación, en el adulterio o atrapado en la pornografía, con todas las consecuencias que eso trae para tu vida y para la vida de otros. Vive en el temor de Dios, consciente de que estás en su presencia. No te expongas innecesariamente al pecado. Sí, Dios ha prometido no dejarnos ser tentados más de lo que podemos soportar. Él ha prometido que juntamente con la tentación da la salida. Pero mi amado hermano, debemos huir, como dice Pablo en el 1 Corintios capítulo 6 versículo 18. Aplica la técnica de José. Eso mismo corre. José tenía temor de Dios. José vivía en la presencia de Dios. José sabía que Dios estaba allí, pero José también sabía que hay un momento cuando lo único que un hombre puede hacer es salir huyendo. Mi hermano, por favor, por amor de tu alma, no trates de comprobar qué tanto eres capaz de soportar sin caer. Sal corriendo. Apaga el televisor. Pon la computadora en un lugar donde todo el mundo pueda verte. Sal corriendo mientras le pides a Dios en oración que te ayude a seguir corriendo. Pero sal corriendo. Ora corriendo. No te quedes ahí delante de la mujer diciendo: Señor, líbrame, líbrame. No. Sal corriendo y ora corriendo. Recuerda lo que dice en el versículo 20: no hay hombre justo en la tierra que haga bien el bien y nunca peque. Mira, mi hermano, por más maduro que tú seas en tu fe, el peligro seguirá siendo un peligro y nosotros seguiremos siendo muy débiles mientras estemos de este lado de la eternidad. Pero gracias al Señor que esa no es toda la historia. Vean una vez más el versículo 29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. La palabra hebrea que se traduce como hombre, ya estoy concluyendo aquí, en nuestras versiones, esa palabra en hebreo es Adán. Adán, Dios hizo a Adán recto. Adán y Eva fueron creados a imagen de semejanza de Dios, pero ambos pecaron y trajeron sobre toda la raza humana terribles consecuencias. La buena noticia es que Dios no dejó al hombre en esa condición perdida, sino que en su momento, en el momento adecuado, envió al mundo a un segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre para revertir los efectos de la entrada del pecado en el mundo provocado por el primer Adán. Este segundo Adán también fue tentado en todo, pero ese segundo Adán nunca pecó. Y a pesar de su inocencia, él decidió recibir en la cruz del Calvario el castigo que nosotros merecemos por causa de nuestras transgresiones. Y ahora, sobre la base de ese sacrificio, Dios ofrece en el Evangelio perdón y vida eterna para todos aquellos que confían en él. Así que cuando venga a tu mente la pregunta de por qué hay personas justas que mueren en su justicia, recuerda al Señor Jesucristo.
porque nunca hubo un justo como él. Y él murió voluntariamente a los 33 años. Voluntariamente dio su vida en plena juventud. ¿Sabes para qué? Para que nosotros ahora tengamos vida y vida en abundancia. Sí, este es un mundo paradójico, lleno de situaciones que no podemos comprender del todo. Pero mis hermanos, el amor de Dios en Cristo es como un ancla que mantiene segura nuestras almas en medio de cualquier tempestad. Algún día este mundo funcionará al derecho. Algún día este mundo funcionará como debe funcionar. Los malos recibirán el castigo que merecen. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Pero mientras tanto, mientras llegamos allí, podemos echar nuestras cargas sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Y si tú estás aquí en esta mañana y todavía no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, mi amigo, no te vayas de este lugar en la condición en que llegaste. Ven a Cristo, confiésale tu pecado, descansa únicamente en Él para la salvación de tu alma. Allí donde estás sentado, pídele a Él que transforme tu corazón, pídele a Él que te conceda la gracia de la fe y del arrepentimiento. Mi amigo, Él es un gran Salvador y Él ha prometido que ninguno que venga a Él buscando misericordia y gracia será desechado. Quiere el Señor usar su palabra hoy para que muchos aquí puedan encontrar al Salvador que sus almas necesitan.